Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser llamados y ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias por la palabra de Elohim que tiene vida y poder y que reina desde el mismo trono de Elohim. Se hace posible la grabación de este vídeo con el propósito de un acercamiento, de buscar un acercamiento, de testificar que el hombre puede acercarse, que el hombre puede conocer al Elohim eterno, al Espíritu eterno, al existente antes de todas las cosas y el que dio origen y principio a todo, el Padre, aquel de donde salió la palabra sea la luz, y nació aquel que es la luz. Como he dicho, no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro, no soy pastor, no pertenezco a ninguna religión conocida o existente, no estoy haciendo una religión, no hago doctrina, no pertenezco a ningún partido político, ni estoy influenciado tampoco por ninguna organización, ni pertenezco a ninguna organización. Soy un hombre jubilado y libre. Libre con la libertad que me ha dado el Elohim del cielo. Libre con la libertad con que Elohim por medio de su Hijo hace al hombre. Como dice que aquel que está sometido al pecado, esclavo del pecado es. En verdad, mi objetivo siempre ha sido dar el testimonio del Espíritu que he recibido, por la necesidad y porque formo parte del pueblo donde nací, de Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, donde yo resido, es decir, en la ciudad de Guantánamo donde resido, es la provincia más oriental de Cuba, como he dicho,
y es, en algún momento se dijo que era el tercer mundo del tercer mundo, es decir, la provincia más atrasada, pudiéramos decir, económica y socialmente. Hoy no estamos ajenos a la situación que vive no solamente el mundo, sino que vive cada nación y que vive también es decir, que vive también la nación cubana. No está más ajeno a que vivimos los llamados tiempos postreros. Algunos dicen los tiempos del fin. Vivimos tiempos convulsos, tanto material, secular, como espiritualmente. La palabra de Elohim no solo se ha cumplido en su creación, se está cumpliendo y se cumplirá. Todos sabemos que el Hijo de Elohim vino al mundo a traer la luz, la verdad, a traer las bendiciones que vienen sobre el hombre por causa de la obediencia a la palabra y a los mandamientos de Elohim. Pero como está dicho, el mundo no lo conoció. A los suyos, a su pueblo, aquellos por los cuales vino a cumplirle todas las escrituras y las profecías que estaban en el libro, en la Torá, no los recibieron. No se trata de culpar ni a unos ni a otros. Se trata que la incredulidad y la desobediencia y también la credulidad y la obediencia traen consecuencias. Si leemos el libro de Deuteronomio capítulo 28, voy a tratar de hacerlo a través de la Tanaj hebrea con traducción al español. Voy a leer Deuteronomio capítulo 28. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Eterno tu Elohim, la voz de Adonai tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Adonai tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezca a la voz
del Eterno tu Elohim vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. El Eterno hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. El Eterno mandará bendiciones a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Si guardas los mandamientos del Eterno tu Elohim y andas en sus caminos, Adonai Elohim te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Adonai hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que el Eterno juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Elohim que yo te he mandado hoy para que lo guardes y cumplas, el Eterno te pondrá como cabeza y no como cola. Estará encima, nunca debajo. No os apartéis de toda la palabra que yo os mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos, a fin de rendirles culto. Pero si no escucha la voz de Adonai, tu Elohim, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. Adonai enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que sea destruido y perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. El Eterno hará que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Eterno te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con calor sofocante, con sequía, con tizón y con añublo, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. En lugar de lluvia, Adonai dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezcas. Adonai hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos, y por 7 caminos irá de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien lo espante.
Adonai te afligirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de los que no pueda ser sanado. Adonai te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la mente. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días será oprimido y robado sin que haya quien te libre. Tú te desposarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado ante tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y se desesperarán por ellos todo el día. Por tu mano no podrá hacer nada. El fruto de tu tierra y de toda tu labor lo comerá un pueblo que no has conocido. Serás oprimido y quebrantado y enloquecerá a causa de lo que verán tus ojos. Adonai te afligirá con úlcera maligna en las rodillas y en las piernas, y desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser sanado. Adonai te llevará a ti y a tu rey, que hayas establecido sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Allá rendirás culto a dioses ajenos de madera y de piedra. Serás objeto de horror y servirás de refrán y de hazmerreír a todos los pueblos a los cuales te lleve Adonai. Llevarás muchas semillas al campo, pero cosecharás poco, porque la langosta la consumirá. Plantará viñas y la cuidarás, pero no recogerás uvas ni beberás vino, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivo por todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tus olivas se caerán. Engendrará hijos e hijas, pero no serán para ti, porque serán llevados cautivos. La langosta tomará posesión de tu arboleda y del fruto de tu tierra. El forastero que habita en medio de ti subirá cada vez más alto que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, porque no habrás escuchado la voz de Adonai tu Elohim, a fin de guardar los mandamientos y los estatutos que él te ha mandado. Y serán en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia para siempre, por no haber servido a Adonai tu Elohim con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todo. Servirás a tus enemigos, que Adonai enviará contra ti en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. El Eterno traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como águila, una nación cuyo idioma no entiendas, gente de aspecto fiero que no respetará al anciano ni tendrá compasión del niño. Comerá el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra hasta que perezca.
No dejará para ti el grano, ni el vino nuevo, ni el aceite, ni la cría de tus vacas, ni el incremento de tus ovejas, hasta destruirte. Él te asediará en todas tus ciudades, hasta que en toda tu tierra caigan tus murallas altas y fortificadas, en las cuales confía. Él te asediará en todas tus ciudades y en toda la tierra que el Eterno tu Elohim te ha dado. Aunque esta lectura continúa, voy a dejarla hasta aquí. Debo decir que, como dice la Escritura, contra ti pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De manera, amado hermano, que no se trata de culpar a uno ni a otros. Todos somos responsables ante el Elohim del cielo, creyentes y no creyentes, porque el Elohim del cielo tiene dos formas de mirar a la tierra. Desde el punto de vista de que tiene el amor y la capacidad para tratar con un hombre, pero también tiene el amor y la capacidad para tratar con una nación. De manera que cuando una nación es bendecida, es porque todo su pueblo se ha vuelto hacia el temor, hacia el servicio, hacia la obediencia a la palabra y a los mandamientos del Elohim del cielo. De la misma manera, cuando un pueblo se aleja, cuando un pueblo es desobediente e incrédulo a la palabra y a los mandamientos del Elohim del cielo, también todos sufrimos las consecuencias. He leído, para tener un conocimiento de que sin acepción de personas, el Elohim del cielo hace juicio y justicia. De manera, amado hermano, que la obediencia y la fe, pudiéramos decir así, trae bendiciones, pero la desobediencia y la incredulidad traen maldiciones. Hay un libro que las personas leen mucho y lo voy a recordar en este momento, y es el libro de Jonás. Muchos conocen, aún los niños, este libro por causa de que Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Jonás. Josué, Jueces, Isaías, Ezequiel. Jonás. Es un libro relativamente pequeño, tiene 4 capítulos. Y es un libro que narra la siguiente historia. Dice, la palabra de Adonai vino
a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Eterno. Pero el Eterno lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en él, en el barco, para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: venid y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces les dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Eterno, a Adonai, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Adonai, ya que él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió: levantadme y echadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Todos conocemos la historia, y que aunque ellos lo hicieron con mucho temor, pidiendo que la sangre, lo voy a leer, entonces clamaron a Adonai diciendo: oh Eterno, por favor, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de sangre inocente, porque tú, oh Adonai, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente a Adonai y le ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Pero el Eterno dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aunque parece una historia y que a veces se cuenta precisamente como una historia para hablar de Jonás y de la experiencia que tuvo en el pez, sin embargo, Jonás, siendo un profeta, representaba y representa la comunidad de los que creemos en el Dios creador, la comunidad de los que decimos, de lo que hablamos, de los que, como decir, testificamos del Elohim del cielo. Jonás representa la comunidad de aquellos que a veces confesamos una cosa con nuestra boca, pero realmente por muchas cosas internas nuestros corazones se alejan de la verdad de Elohim.
Jonás, como profeta y como creyente, como parte del pueblo de Elohim, había recibido la misión de ir a predicar a un pueblo llamado Nínive, los cuales no solamente había violencia, su mayor pecado era la desobediencia a los mandamientos de Dios y la incredulidad al Elohim eterno. De manera que Jonás, lejos de obedecer, sencillamente escogió ir en el sentido contrario, escogió embarcarse en sentido contrario a la dirección que Dios le estaba indicando, lo cual trajo por consecuencia esta gran tempestad, en lo cual el barco, donde personas de todas confesiones religiosas se encontraban. Un barco representa también una nación, un barco representa un pueblo donde no solamente tiene un capitán, sino también los marineros y el resto de la tripulación que se encuentran en él. Así también una nación y un pueblo. Y ante esta circunstancia dice que toda la tripulación del barco se unió y cada uno empezó a clamar, cada uno a su Dios, pero no veían el resultado, y aquella tempestad cada vez arreciaba más, de manera que ponía en peligro no solamente la estabilidad del barco, sino la vida de todos los que en él se encontraban. Dándose cuenta que Jonás se había ido a la parte más, como decir, a la bodega de aquel barco, y allí estaba dormido, ellos llegaron allí con el objetivo de increparlo, porque en medio de una situación en la cual aquel barco estaba a punto de perecer, él sencillamente estaba dormido, y ellos le increpan que clame a su Dios. De manera que él tuvo que declarar y testificar acerca del Dios que él creía, del Elohim del cielo, del Creador, del Eterno, de aquel que por medio de su palabra hizo el cielo, la tierra y el mar. Aquellas personas que no tenían este testimonio, no habían recibido el testimonio del Espíritu, sencillamente comenzaron a clamar y se dieron cuenta que por su causa aquella tempestad había sobrevenido, y que solamente Jonás podía decir qué debían hacer para que aquella tempestad se calmara. En verdad, el Elohim del cielo tiene muchas maneras de obrar, a veces incomprensible, pero siempre trae salvación. Aquella tripulación de ese barco no solamente recibió el testimonio del Espíritu, el testimonio del Elohim verdadero, del Creador, sino también vieron el poder que hay en él acerca de que ejecuta juicio y justicia sobre la tierra, porque esa es su voluntad. De manera que no solamente esta tripulación comenzó a creer y a clamar al Elohim verdadero, sino que también temieron y comenzaron a guardar sus
mandamientos, mirando cómo aquel hombre, Jonás, en este caso, había supuestamente perecido por causa de la desobediencia. Hermanos, me dirijo de manera especial a la comunidad de creyentes en Cuba y en Guantánamo. Este vídeo no forma parte de la serie de capítulos que estoy haciendo, de video que estoy haciendo para dar testimonio del Espíritu, pero por la necesidad de la vida, porque no estamos ajenos a las crisis, no estamos ajenos a las hambrunas, no estamos ajenos a las limitaciones de todo tipo. Y hago una exhortación a la comunidad de aquellos que se declaran creyentes, de aquellos que predican la salvación de Dios para la humanidad, porque somos más responsables mientras más conocimiento de Dios tenemos y decimos que tenemos, nos hacemos más responsables ante el Elohim del cielo. Aunque estos hombres estaban sufriendo el embate de aquella tempestad, sin embargo, la mayor consecuencia la sufrió aquel que era el profeta, aquel que era el hijo de Elohim, aquel que formaba parte del pueblo de Elohim, pero estaba en desobediencia. Estaba en un camino contrario a la voluntad de Elohim. Y eso trajo por consecuencia no que el barco se hundiera, sino que él estuviera en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. Por eso, amado hermano, no se trata en este momento, aunque hay un solo Dios verdadero, aunque hay un solo Hijo de Dios, un solo Mesías, pero la necesidad nos obliga a unirnos y a clamar al único que tiene la solución, no solo para nuestra nación, sino también para el mundo. He visto incluso a nuestro presidente visitar centros religiosos, la comunidad, digamos, yoruba en nuestro país. Sin embargo, el rey de Nínive, luego que Jonás fuera vomitado por aquel pez y le predicada durante 3 días y 3 noches, aquella gran ciudad que tenía miles de personas, cientos de miles de personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y en su mano izquierda y apelaban solamente a la violencia, apelaban a las injusticias, apelaban a las distracciones, como decir, ya no había misericordia en Nínive, cada cual estaba por su cuenta, velando por lo suyo propio, y aquella ciudad estaba a punto de ser destruida. Sin embargo, a la predicación de Jonás, el rey de aquella ciudad, pues
dice que mandó a toda su población a que aún los animales hicieran un ayuno y clamaran al Elohim eterno, al creador de los cielos y la tierra, y aquella ciudad fue perdonada. Hermanos, el hijo de Elohim, no Jonás, que es un hombre, el Hijo de Dios vino al mundo y, como dice, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. En el capítulo 6 del Evangelio Eterno dice que después de esto, el Mesías, vamos a leerlo en una versión más, en la Reina Valera. Después de esto, el Mesías fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y se acercaba la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces el Mesías, la palabra de Elohim, dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y luego en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que él había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que debía de venir al mundo. Pero entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y el Mesías no había ido con ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a él, le vieron a él que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí, amado hermano, en este pasaje, como decíamos, hay cierto paralelismo con la historia de Jonás, únicamente que aquí es el Mesías, el Hijo de Elohim, que había venido al mundo. Y
para que podamos entender de dónde viene la provisión, a pesar de que el hombre trabaja y se esfuerza para lograr los frutos de su trabajo. Aquí vemos verdaderamente de dónde viene la provisión para toda la humanidad. Precisamente por medio del Hijo de Dios, como dicen, es que recibimos todas las bendiciones que leí ahorita en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Pero él también dijo que había venido también para juicio y para justicia en este mundo. De manera que aquellas personas que le habían seguido por haber visto las señales que él hacía, pues no quedaron defraudadas. Los alimentó, así como alimenta y provee a todos aquellos que le siguen y que creen en él. Pero también está el momento en que sus discípulos, habiendo cruzado aquel lago del mar de Galilea, en aquella barca en la cual él no iba, se toparon con un gran viento en el medio de aquel lago, de manera que estando ellos en la desesperación también de verse en peligro de ser, como decir, hundido por aquella gran tormenta, él se le apareció y les dijo: yo soy, no temáis. Amado hermano, no hay tormenta la cual el Elohim eterno, por medio de su Hijo, no solo no detenga, sino que trae la salvación al hombre, hermano. La salvación no solo, como le decía, a los tripulantes de un barco, sino también a todos los hombres, a todos los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra, que habitan en una nación. Muchas señales se han escrito, o muchas señales él ha hecho e hizo en presencia de sus discípulos. Algunas se escribieron en este libro y otras no están escritas, pero las que se escribieron para que sepamos que este es el Hijo de Elohim y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Este es el único, hermano. No ponga su confianza en el hombre, no ponga su confianza en el brazo del hombre, el cual es débil y es infiel. Bienaventurado el pueblo que tiene como Dios al Elohim eterno y como su Salvador al Hijo de Elohim, aquel que es la palabra que se hizo hombre. Como dijo el profeta Juan, que él era una voz que clamaba en el desierto: enderezad el camino de Elohim. Todo hombre ha torcido su camino, todo hombre se ha descarriado como ovejas, cada cual ha escogido su propio camino, cada cual está, como decir, preocupado por su propia vida, por qué comerán y qué beberán. Pero es el Elohim eterno, por medio de su Hijo, que precisamente colma y sacia del bien a todo ser viviente que habita sobre la faz de la tierra. Es por eso que mi exhortación al pueblo de Guantánamo, donde nací,
y a la nación de Cuba también, donde radico, donde resido, no solamente a la comunidad de creyentes, sino a aquellos que no conocen al Elohim eterno, debo decirle que el Elohim eterno mandó a su Hijo al mundo no para traer una religión, sino para devolverle al hombre la vida que había perdido, para perdonar sus pecados, para darle un nuevo nacimiento, como decir, para hacer un reseteo de la vida del hombre sobre la faz de la tierra, que con sus actos no solamente se está autodestruyendo, sino que también está destruyendo la tierra, lo cual ha traído por consecuencia el hambre, las necesidades y la oscuridad en la cual muchos pueblos hoy se encuentran. Este no es un mensaje político, este no es un mensaje que lleva contenido de ningún tipo de religión. Es un mensaje para todo aquel que desee recibirlo, y que pido, como aquellas personas que estaban en un barco a punto de hundirse, que empecemos a clamar al Elohim del cielo para ver si tiene misericordia de nosotros. Que aquel que es la luz verdadera resplandezca en cada una de nuestra mente y nuestros corazones, que aprendamos también a compartir el pan con el necesitado, que nos hemos olvidado de la misericordia, que aprendamos también, siguiendo el ejemplo que nos dejó su Hijo, amar al prójimo en lo posible o en lo que podamos, porque Él no te pide nada de lo que tú no puedas dar, sino de lo que Él te da, tú puedas dar también para Él. Por eso, amado hermano, como se le dijo a Nabucodonosor, redime tu pecado ayudando a los pobres y a los necesitados, a ver si el tiempo del juicio se extiende y no llega hasta ti. De la misma manera, empecemos a hacer justicia, empecemos a hacer misericordia, para que la mano del Elohim del cielo se muestre bondadosa sobre nuestra tierra, se muestre bondadosa también sobre cada ser viviente que habita sobre esta isla. No tengo necesidad de decir las situaciones por las cuales estamos atravesando, porque todos las conocemos, pero no pongamos la confianza en el hombre, pongamos la confianza en el Elohim del cielo. Si usted quiere recibir el testimonio del Espíritu, le ruego que lea no solamente el libro conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, donde se manifiesta que aquel que es la palabra se hizo hombre y vino al mundo. Ahí están todas las cosas que usted necesita para creer y para obedecer a la palabra de Elohim. Hay bendiciones para los que miran, para los que lo reciben y para los que en él creen y le obedecen. Pero también hay condenación para los que no lo reciben, para los que no creen y para los que no obedecen la palabra de Elohim. Repito, como dice el Evangelio eterno, de tal manera amó el Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Así que, amado hermano, en su decisión y en su corazón está el obedecer para ser bendecido o el desobedecer. Que la luz verdadera ilumine nuestras vidas y nos libre de gran rebelión, nos libre del orgullo, nos libre de la altanería, nos libre y nos perdone de nuestros pecados, de nuestras culpas y de nuestras iniquidades. Que la misericordia de Elohim no solamente se extienda en esta ciudad de Guantánamo, en esta provincia de Guantánamo, declarada el tercer mundo dentro del tercer mundo, la más atrasada del país, y que haga no solamente fructífera la vida, sino también esta tierra, este valle rodeado de montañas, donde la fuerza del sol o el calor del sol se recibe con mayor temperatura que en el resto del país. Es la parte más oriental, es donde precisamente por donde sale el sol en esta nación. De manera, amado hermano, que la luz, pido que la luz verdadera comience a iluminar primeramente en esta tierra. Guantánamo significa tierra entre ríos. Es un valle que la rodean diferentes ríos y luego las montañas. De manera que para mí el agua es una señal de salvación, porque el Hijo de Elohim precisamente vino mediante agua y sangre para declarar su humanidad. De manera que por medio de su sangre nuestros pecados son redimidos y por medio del agua tenemos el nuevo nacimiento, tenemos el testimonio del Espíritu. Que la misericordia de Elohim sea sobre todos. Amén.